Buenas noches, mi nombre es José Rafael Palacio Angulo, médico cirujano, doctor en Ciencias Sociales, mención gerencia, docente de la Corporación Unitaria Minuto de Dios, Uniminuto de la Rectoría Caribe, Colombia. Y hoy tengo el agrado de presentarles la vida, obra y legado del médico Bernardino Ramazzini para la salud laboral. Sobre la vida de Bernardino Ramazzini, podemos decir que nació el 3 de noviembre de 1633 en la ciudad de Carpi, al norte de Italia. Es importante aclarar que esta ciudad de Carpi era bastante densa, tenía aproximadamente 67.000 habitantes, bastante para la ciudad en ese tiempo, pero especialmente se dedicaba al comercio y a la actividad artesanal. Asimismo, Bernardino recibió su primera educación de los jesuitas, el cual tuvo un gran impacto en él. Y en 1652 ingresó en la Universidad de Parma y después en 1655 comenzó los estudios de medicina. 4 años después viene y se le otorga el doctorado de filosofía y medicina en Parma en 1659. Es importante aclarar que entre 1659 y 1682 comienza a trabajar como médico, pero especialmente ayudando a otros médicos, por ejemplo, al médico que asistía al Papa de ese entonces. A través de su gran experiencia, en 1682 es contratado como profesor de instituciones médicas y teoría de la medicina en la refundada Universidad Modena. Y en 1700 fue contratado como segundo profesor de práctica médica de la Universidad de Padua, donde hace grandes avances y comienza a hacer la producción del conocimiento. Lamentablemente, muere en Padua el 5 de noviembre de 1714. Es importante decir que Bernardino Ramazzini comienza ya su actividad académica a publicar una serie de escritos. Entre eso vamos a encontrar disertación de abusos quina. Dentro de este documento, Ramazzini va a ser uno de los primeros en apoyar el uso de la corteza de cinchona rica en quinina para el tratamiento de la malaria. Recordemos que era una enfermedad que se pensaba que se transmitía a través de los malos aires en cierta época, pero que incide lo que es una enfermedad que es producida por un parásito que es transmitido por el mosquito Anopheles. Pero en ese tiempo, la corteza de quinona, muchos autores decían que era muy tóxica y que no servía. Pero él dice y defiende la tesis que sí sirve, porque podemos encontrar que fue una de las plantas que se encontró en América, en el Perú, y encontrada por los jesuitas. Y recordemos que sus primeras enseñanzas fueron por los jesuitas, que tuvieron gran influencia en él. Es tanto la importancia que él piensa de la corteza de cinchona, que viene y dice: la quinina hizo para la medicina lo que la pólvora hizo para la guerra. Asimismo, va a escribir Horatio Secularis en 1700, en el cual relata los grandes avances de la medicina de esa época. Además, en 1708 escribe Oración Iatris y Argumenti, en el cual viene y redacta las nuevas prácticas médicas que utilizan los médicos y cómo viene esta nueva práctica influyen en la salud de los pacientes de la época. Pero también encontraremos el documento de Contagiosa Epidemia in Bovis en 1711, que relata la peste bovina de esa época, y él va a recomendar que el ganado que muere, enterrarlo bajo el suelo para evitar la contaminación del resto de los animales bovinos que estaban y que podían estar infectados si mantenían los cadáveres al aire expuesto. Y por último, escribe Horacio de 1714, donde cual viene e invita a sus colegas a viajar a otras tierras para conocer nuevas prácticas médicas y también difundir los conocimientos que han adquirido, y puede haber un intercambio del conocimiento. Vemos que ya en esta época
se decía la importancia de la divulgación del conocimiento científico. Pero sin duda su mayor obra va a ser De Morbis Artificum Ditraba, Discurso de las enfermedades de los artesanos. Es el primer tratado de medicina oral y con ella se gana el título del padre de la medicina del trabajo. En dicho trabajo va a referir los peligros para la salud de 52 ocupaciones de esa época. Podemos decir que dentro de este tratado habla de los doradores, mineros, farmacéuticos y las intoxicaciones que sufrían a consecuencia del mercurio. También los que coloreaban vidrio y sus problemas debido al uso de antimonio. Los pintores y las enfermedades que se producían en el plomo que empleaban en dichas pinturas. Pero también recoge las alteraciones que producían agentes como el calor, el frío, la humedad o el ruido, y las que eran consecuencias de adoptar posturas inadecuadas, también del sedentarismo o de los movimientos que los trabajadores desarrollaban durante sus tareas en forma repetitiva o el exceso de peso que tenían que mover. Y lo más importante también dentro de este tratado es que sugiere que dentro de las preguntas que se hacían al paciente, que eran propuestas desde hace mucho tiempo por Hipócrates, en dicha anamnesis preguntar al paciente cuán arte exercet, es decir, cuál es tu ocupación, cuál es el arte que ejerces, porque a través de eso darás una de las mayores premisas. Dime en qué trabajas y te diré de qué padeces. Por último, quiero terminar dicha presentación diciendo el gran legado de Bernardino Ramazzini, que es en parte su método, que no solamente se limitó al examen clínico de los pacientes, sino también estudiar el ambiente del trabajo y adoptar modelos interpretativos particulares. Él llegaba donde estaban los artesanos y les preguntaba cuáles eran las actividades que hacían en el día de su trabajo. Venía y le preguntaba qué sustancias se exponían. Les preguntaba si habían sentido alguna afección de la salud. Y a través de la observación de cómo hacían dicho trabajo, él relacionaba algunas enfermedades con la práctica del trabajo que ellos hacían y creaba esa relación o causalidad. Asimismo, sentó las bases no solamente de la medicina del trabajo, sino también del área del conocimiento de la higiene y la seguridad. Y es importante decir que aún sus apuntes laborales registrados hace 3 siglos por Ramazzini aún siguen vigentes en la actualidad. Muchas gracias. Bendiciones a todos.